Hola, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Qué gusto estar aquí una semana más de este estudio de Tesalónica. Estamos viendo la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hasta ahorita vamos ya en el segundo capítulo, gracias a Dios, de todo este estudio. Espero que esté siendo de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía, para la de mi familia. Gracias a Dios por su palabra. Esperamos que todo el mundo empiece ya a conectarse. Hola mami, ¿qué tal? Hola Edna, hasta allá, hasta Colombia. Aquí son las 8, allá son las 9, tenemos una hora de diferencia. Por eso pueden ver ahí en la publicidad que se manda para cada estudio con el tema, la diferencia de una hora. Hola Isnielka, bienvenida, bendiciones también. Mi querido George, igual. Susi, ahí en el Instagram está con Edna. Qué bueno que están conectándose de forma tan puntual. Me da muchísimo gusto. Hoy vamos a tener, como ya pudieron ver en la publicidad, un tema bien interesante porque pues vamos a estar hablando justamente de este capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, pero hay mucha riqueza ahí en los versículos en los que vamos a estar estudiando esta noche. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición, porque hemos estado hablando mucho acerca de Jesús, evidentemente, de Jesús, pero de su ministerio en unas grabaciones que estamos haciendo ya para que muy pronto puedan salir y todo el mundo sea bendecido con la vida de Jesucristo y todo el estudio que estamos haciendo tan profundo de él en una serie que se llama Jesús, el ejemplo de la iglesia moderna. Ya después les daré la primicia, las noticias cuando va a empezar a salir en una nueva plataforma de vida nueva para el mundo. Entonces, gracias a Dios estamos compartiendo un par de estudios ahí que pronto ya estarán saliendo. Entonces, pues este tema de Jesús, perdón, de Pablo el pastor, pues tiene muchísimo que ver. Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes el tema en esta noche. Ahí recuerden darle no solamente like, sino compartir para que más personas pues puedan ver todo lo que hay que decir acerca de nuestro Señor. Amén. Espérenme un segundito, déjenme ver aquí, voy a meter el dedo. Muy bien. Aquí ya estamos bien. Pónganme una manita arriba si se escucha bien también en el Instagram, porque de pronto ha sucedido que me han comentado que de pronto se pierde la señal, etcétera. Si me lo dejan saber siempre en los comentarios cuando haya una especie de problemita, estaría muy bien para que yo pueda ver que la señal esté bien y no que esté hable y hable, plática y plática y a lo mejor no está llegando toda la información y cuando vuelve la señal o la señal se restablece de manera adecuada, pues a lo mejor ya pasamos ahí algunos temas y ya nos perdimos, ¿sí me explicó? Entonces, si pudieran ahí, cada vez que haya algún problemita, ponérmelo en los comentarios, sin pena, pues por supuesto no pasa absolutamente nada, pues se los agradecería mucho. Y bueno, pues vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, una vez más, por que nos permites estar aquí reunidos. Señor, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, para poder recibir de tu palabra, Señor, que tu vida, Señor, siga siendo un ejemplo para nosotros, pero también tu reinado eterno. Dios, te damos gracias porque tu palabra nos muestra tantas cosas tan maravillosas y alcanzamos a conocerte de una forma más profunda y le damos tantas gracias a Dios porque tú has sido bueno. Espíritu Santo, te amamos, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Tú, Espíritu Santo, que eres Dios, tráenos revelación, tráenos a nuestro espíritu todo lo que quieras hablar en esta noche. Te damos tantas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ah, bueno, ya aquí, miren, ya ven, George ya me está diciendo que se corta de repente. Si a alguien más también se le corta un poquito, ahí hágamelo saber, y si no, pues es tu problema, George, no yo. Ah. Bueno, pues vamos a comenzar. Estamos viendo el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Hablamos de los versículos de el ser aprobados, creo que fue de grande bendición la semana pasada. Y alcanzamos a ver, por supuesto, algunos versículos, el tema
a diferencia de lo que vimos en el capítulo 1, de que nos fuimos casi palabra por palabra, estos primeros versículos se prestaron muy bien del 1 al 6 del capítulo 2 para el mensaje del episodio anterior. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5 del segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses, para entrar un poquito en contexto. Dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Recuerdan que hablamos ampliamente acerca también de este versículo, y aquí vamos a empezar nuestro estudio de esta noche, que dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Y bueno, hoy vamos a analizar el versículo 7 y 8, que como pues pudieron ver en la publicidad, o pues no sé cómo llamarlo, publicidad o en el anuncio, o no sé cómo definirlo de una manera en que no se escuche raro, pero cuando ponemos ahí el tema en las redes sociales para que ustedes ya tengan una idea y estén orando y que el tema pues conquiste nuestro amor por el Señor, pues para estudiar su palabra. Hablábamos de que Pablo, vamos a hablar de Pablo como pastor. Normalmente pues nosotros conocemos a Pablo como, pues como el apóstol Pablo, ¿no? Así como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como el apóstol Mateo, Lucas, Marcos, Tomás, etcétera, ¿no? Simón y etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta y conocemos acerca del ministerio que es otorgado por el Espíritu Santo de el apostolado, ¿no? Y no vamos a entrar a detalle acerca del ministerio del apostolado, pero es un tema muy interesante que tú puedes desarrollar también, y si gustas compartirlo con un servidor en algún mensaje, por inbox o por el WhatsApp, etcétera, yo con gusto podría leerlo para orientarte acerca de si el estudio está correcto, si podemos agregarle algunas cosas más, etcétera, pues para que puedas tener también una práctica en cuanto a la palabra de Dios de forma individual, porque es importante, como siempre les he dicho en este estudio, que nosotros compartamos acerca de la palabra, y para compartir, como vimos la semana pasada, debemos de hallarnos aprobados, y una parte de la aprobación es estudiar profundamente la palabra de Dios. Entonces, bueno, conocemos al apóstol Pablo pues como tal, ¿no? Pero creo que, al menos en lo personal, escríbeme ahí si es diferente, yo nunca he escuchado que le digan al apóstol Pablo, el pastor Pablo, ¿no? O sea, como que, pues, ¿por qué tendría que ser pastor o cómo, no? Él es un apóstol, y si hablamos de los 5 ministerios, que es el de profeta, el de apóstol, el de maestro, el de pastor y el de evangelista, que reparte el Espíritu Santo, pues nunca nos hemos dirigido al apóstol Pablo, ¿ven? Como el pastor Pablo, ¿no? A lo mejor podrías pensar en tu pastor, si se llama Pablo, o en el pastor de alguna otra congregación que tú conozcas que tiene ese nombre, y dirán, ay, pues está hablando de mi pastor Pablo, pero no, ¿qué crees? Que pues a la luz de las Escrituras, y como vamos a estar analizando, por supuesto, el ejemplo de Jesucristo, que es a quien Pablo imitaba, pues Pablo también era un pastor, ¿no? Entonces, vamos a leer con calma el versículo 7, dice que cuando él se acercó a la iglesia de Tesalónica, pues no fue así ni agresivo, ni fue con juicio, ni fue con una espada desenvainada, sino todo lo contrario. Vean la manera en cómo Pablo describe la forma en que se acerca a ellos, y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Vean qué cosa tan hermosa. Un pastor tiene como una de sus características que cuida el corazón de sus ovejas,
que es gentil, que es amable, y lo vamos a ver poco a poco a lo largo de estos minutos, qué características tiene un pastor y precisamente, pues no a lo mejor nuestros amados pastores, que por supuesto son un gran ejemplo, no a lo mejor el pastor de la iglesia de Colombia, el pastor de la iglesia de Sudáfrica, el pastor de la iglesia de Estados Unidos, etcétera, sino el buen pastor que es Jesucristo, que es de donde todos debemos de tomar nuestra identidad. Te repito, no es que nuestros líderes y nuestros pastores no sean un maravilloso y gran ejemplo como pastores y que cuidan de nosotros y que verdaderamente ejercen el ministerio, pero no es que no lo esté tomando en cuenta, sino nos vamos a ir a de donde ellos mismos tienen su origen, que siempre va a ser el buen pastor, y este es Jesucristo. Y vean con qué ternura habla Pablo y dice: fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, que ya lo habían hecho, dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Es decir, Pablo amaba a los tesalonicenses de una forma muy grande. Cuando el apóstol Pablo o el pastor Pablo empieza a decirle a los tesalonicenses, nosotros hubiéramos querido, yo no solo hubiera querido traerles lo más importante que era la palabra de Dios, el evangelio, sino que además por amor a ustedes hubiera entregado mi propia vida. Nosotros tenemos que tener la idea, a la mente inmediatamente nos viene la vida y la muerte de Jesucristo, que es el buen pastor y que por ese gran amor que nos tenía a nosotros, Él entregó la vida. Sin embargo, Pablo a lo que se refiere cuando dice que pudieran también entregar sus propias vidas, no significaba el morir por ellos a espada o en crucifixión o en tortura o apedreado, aunque sí lo hizo, morir por el nombre de Jesucristo como un mártir. A lo que se refiere esta parte del segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses es que él hubiera podido, con todo su amor, quedarse en Tesalónica y dedicar su vida a ellos, como lo hacen los verdaderos pastores. Qué cosa tan maravillosa nos muestra aquí Pablo, y nos damos cuenta de que claro que era un apóstol, un enviado del Señor, un fundador de iglesias. Aquí tenemos la iglesia de Tesalónica, la de Éfeso, la de Colosas, la de Galacia, etcétera, etcétera, donde Pablo iba, fundaba la iglesia con, por supuesto, el fundamento que era Jesucristo y toda la enseñanza que el Espíritu Santo traía para él, para poderles escribir estas cartas, y decía: yo puedo entregar mi vida por ustedes porque les amo en gran manera. Y eso significaba vivir con ellos, entregarse a ellos, pastorearlos desde ese mismo lugar, desde la ciudad de Tesalónica. No solamente tengamos en mente que entregaría mi vida, es decir, yo daría mi cabeza por ustedes, hablando exclusivamente de muerte. No todo es fatalismo, porque tenemos que entrar en un contexto. Y si vemos desde el capítulo 1, el capítulo 2, cómo Pablo anuncia y les escribe lo que los tesalonicenses en el corazón ya sabían, que eran muy amados por Pablo. Pablo les está haciendo énfasis en la ternura, en cómo una nodriza cuida a sus hijos con su ternura. Una nodriza, por supuesto, tu mamá, mi mamá, todos nuestros papás, nuestros familiares, los que nos aman con ese amor entrañable, son capaces de dar su vida, y no por eso significa que tuvieron que morir por nosotros, sino que su vida fue entregada por nosotros. Ahora sí que se va a ir redundante, espero no confundirte, en vida. Dieron su vida, habitaron con nosotros, nos criaron, nos educaron, nos encaminaron de diferentes maneras, por supuesto, porque cada familia, cada ciudad,
ciudad, cada país, tenemos diferentes tradiciones, diferentes costumbres, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas entregaron su vida, como Pablo les dice. Yo no solo hubiera querido traerles el evangelio de Dios, que es lo más importante, sino nosotros hubiéramos dado nuestra vida por ustedes porque les amamos. Hubiéramos estado todo el tiempo viviendo entre ustedes, pastoreándolos, guiándolos, haciendo la labor de pastor, si pudiéramos, pero sabíamos que el plan de Dios era que el apóstol Pablo, así como los demás apóstoles, Silvano, Timoteo, los discípulos, Bernabé, etcétera, fueran a las naciones a predicar el evangelio. Pero esto es a lo que verdaderamente se refiere el versículo 8 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Entonces, teniendo esto en mente y sabiendo, por ejemplo, lo que Jesús nos ilustra en su comportamiento, en amor, haciendo absolutamente de todos un redil que Él cobija, que Él abraza, que Él entrega y entregó verdaderamente su vida, no solo habitando entre nosotros, sino dando y dejando todas las gotas de su sangre en una cruz, es un ejemplo claro de lo que un pastor hace. Y por supuesto, está establecido, porque no nada más es pensar cómo son las cosas, pero está establecido en los evangelios. Cuando dice Jesús mismo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es maravilloso cuando en el Evangelio de Juan nos muestra estas palabras de Jesucristo, nos da una descripción de lo que es el buen pastor. Vamos a leerlo, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y vamos al versículo 11. Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 10, en el versículo 11, dice así: yo, hablando Jesús, yo te recuerdo, cuando la Biblia, no sé si la tuya, pero en este caso la mía, trae palabras escritas en color rojo, eso significa que es Jesucristo hablando. Nos da una facilidad mucho más amplia para poder entender los evangelios. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:8? Dice, no solo hubiera querido traerles el evangelio, si hubiera podido, hubiera dado mi vida. Es un buen pastor. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Está hablando de las ovejas que vienen, como ejemplo en el versículo 10, cuando habla de que el ladrón no viene sino para matar y destruir. Pero dice, vamos a brincarnos al versículo 14, dice, yo soy el buen pastor, una vez más, y conozco mis ovejas. Pablo, cierto o no, de todos los 18 episodios que llevamos entre el capítulo y el segundo capítulo, habla de cómo conoce perfectamente a los tesalonicenses, cómo los describe y cómo su corazón late de amor por cada uno de ellos que recibieron al Señor Jesús en Tesalónica. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14, y conozco a mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Los capítulos 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses lo hemos estudiado, como los tesalonicenses hablaban de tal forma de Pablo que Pablo ya no tenía necesidad de contar lo que hacía en Tesalónica, ¿sí te acuerdas? Si no te acuerdas, ahí están todos los episodios en mi página de Facebook o en mi perfil de YouTube, del 1 hasta el 18 como vamos. Y los tesalonicenses hablaban tanto de Pablo, es decir, le conocían, como dice la segunda parte del versículo 14 de Juan 10. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Lo mismo hubiera hecho Pablo. La descripción muy general, pero al mismo tiempo tan profunda que hace Jesucristo del buen pastor y su significado,
por supuesto, y a todas luces, encuadra y encaja perfectamente con Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Y es por eso que al inicio te decía, claro, conocemos al apóstol Pablo como el apóstol Pablo, pero te das cuenta que el apóstol Pablo era pastor de las iglesias que fundaba. Hablaba de tal manera, como dice el versículo 7, con tanto cariño, se acercó a ellos y los alimentaba con la palabra de Dios, como la nodriza a sus propios hijos, con ternura. Pablo no llegó y los agarró a bibliazo y pecador, te vas a ir al infierno, tú y tu casa no serán salvos, se van a condenar a las llamas eternas, arrepiéntete, pecador. No, Pablo fue con amor y con ternura. ¿Te acuerdas de los primeros capítulos, de los primeros episodios, que estuvimos hablando acerca de cómo Pablo debatía y Pablo tenía diálogos extensos con las personas que no creían en el evangelio y pasó diferentes y varios días de reposo contendiendo, pero en amor, y lo aclaramos, nosotros no podemos llegar a zorrajarles el strong así en la cabeza, así ¡pum!, ¿no? Ni la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, a bofetearlos. Pablo dice, nos acercamos con ustedes con ternura, siendo gentiles. Me llama tanto la atención estas dos palabras, y yo no sé a ti, pero en lo personal a mí se me figura. Espérenme, es que ando bien malito de mi dedo y no puedo usar el pulgar. Dos palabras que a mí me llaman muchísimo la atención de lo que habla Pablo aquí. Dice, fuimos tiernos entre vosotros, tiernos. Cuando ves a una persona y dices, ay, qué tierno se me hace, o a una persona a lo mejor de la tercera edad, o a lo mejor al triste Santa Claus, o como se llame en tu país o en la región donde vives, y siempre lo pintan así todo bonachón, dicen, ay, qué tierno. Una persona que es muy romántica, que expresa sus emociones, y puedes decir, ay, qué tierno. Y siempre que hablamos de las personas tiernas es porque son verdaderamente muy gentiles, utilizan palabras que siempre son bendición, que siempre son con suavidad, que siempre son bálsamos, que siempre traen a nosotros paz, que nos sacan una sonrisa. Dice, fuimos tiernos, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza no los avienta de, órale, triste chamaco, vais a la cama, y pum, lo avienta a la cuna, ¿no? O lo tapa y nada más le pone así 80 cobijas encima, pum, aunque se esté ahogando, o cuando mecen la cuna, o los están arrullando. No es así una sacudida, no es así un temblor, miren, ya hasta se me cayó aquí el teléfono, no es así, ¿no? Dice la nodriza que cuida con ternura a sus hijos, así fue Pablo, así Cristo, con todo ese amor, se acercaba a las personas. Jesús es el buen pastor de donde toma ejemplo Pablo, lleno del Espíritu Santo, habiendo tenido un encuentro personal con Cristo y diciéndole, ve, predica el evangelio, habla de todo lo que has visto, del reino de los cielos. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, tenía ese corazón de pastor para todas las ovejas, según 1 Tesalonicenses 2:7. Jesús, siendo un pastor, no es... Vean, es bien importante entender qué sucede con un pastor. La gran mayoría, como tenemos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de los pastores, normalmente eran los dueños de los rebaños quienes pastoreaban al rebaño. Si no era el papá, eran los hijos o los hermanos, era la familia las que se dedicaban a criar los rebaños, a tener contenidas en un redil o en un área que les pertenecía a sus rebaños. No eran normalmente, no eran contratados, no eran personas que decían, a ver, yo te voy a dar dinero y vete 5 días a pastorear a mis ovejas por allá donde hay campos verdes, pastos frescos, etcétera, porque normalmente, y esto es muy sabido, y hasta hay un dicho popular que dice, a ojo del amo engorda el marrano, es decir, a ojo del que es el dueño del rebaño, el rebaño se mantiene
con mucho mayor calidad a que si tú pones a alguien a cuidar ese rebaño. Lo hemos visto en negocios, no digo que todo sea así, por supuesto. Hay gente muy honesta, muy responsable, muy capaz de llevar a cabo empleos y normalmente se deja de administradores de negocios o de administradores de escuelas o etcétera, etcétera. No es el dueño con el que uno siempre tiene el contacto. Y esas personas, pues como no es de ellos y lo hemos visto en muchísimos aspectos, pues no le ponen el cuidado como si fuera el dueño. Hemos visto, conocemos incluso de pláticas, conferencias de superación de negocios que hablan, ¿no? De tú tienes que estar al pendiente, tú no solo puedes dejar a alguien encargado y desentenderte y solamente estar revisando cuánto dinero cae de tus cuentas al día. Si tu negocio quieres que prospere, si tus proyectos quieres que prosperen, hazlos tú mismo, estés siempre al pendiente. Jesús era así, Pablo era así, siempre estaba al pendiente, aunque sí, Jesucristo dejó apóstoles y discípulos para encargarse de su iglesia. Nos dejó a ti, nos dejó a mí. Dejó al apóstol Pablo y Pablo a Timoteo. Y Timoteo también tenía ancianos y obispos en las iglesias a las que se le encargaba. Siempre todo estuvo bajo la vista y la dirección del amo, el dueño de todo, el Señor de señores, que es Jesucristo. Jesucristo tiene un redil gigantesco para su iglesia. No es que unos anden por allá y otros en otro país y digamos, no, pues son diferentes rebaños. No, Señor. Todo, absolutamente todas las iglesias en cualquier lugar de nuestro hermoso planeta pertenecen a un solo redil. Y el pastor cuida de día y de noche de ese rebaño. ¿Recuerdan la historia tan maravillosa de cuando Jesucristo dice, yo dejo a las 99 por ir por aquella perdida y cuando llego con la perdida, una vez más la ingreso al redil y hay fiesta en los cielos y todo mundo se regocija con el pastor, pues ha recuperado una? No es que no tome en cuenta las 99 están seguras. Va por aquella que se salió del redil. No son muchos, no son varios, no son diferentes, es un solo redil. Las diferencias entre un cuidador que es pagado al pastor dueño del rebaño es mucha y nosotros lo podemos ver de la misma manera con el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, influyendo en Pablo, guiando a Pablo, dándole el corazón de Jesucristo, porque dice la Escritura que es el Espíritu Santo de Dios quien nos revela a Jesucristo y todos sus atributos. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo era el pastor, en este caso, porque nos estamos enfocando solo a esta iglesia de Tesalónica. No solo era el apóstol Pablo, era el pastor Pablo. Qué cosa tan maravillosa. No sé tú, pero no es que le estemos cambiando el nombre, sino que le estamos dando un nombre muy apropiado también a lo que Pablo hacía a la luz de sus relatos del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. El pastor Pablo. No, es el apóstol. Yo veo aquí la imagen de Jesucristo en las letras que escribió Pablo hablando en primera persona. No podemos negar que, por supuesto, él era un pastor. Protegía a sus ovejas. Les escribía no para mandarles un saludo, no era un WhatsApp. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? También. Qué buena onda. Que Dios te bendiga. Bye. No. Pablo se tomaba el tiempo de dictar y en ocasiones escribir estas cartas que no solamente estaban llenas de evidencia de amor, sino de dirección, de instrucción, es decir, de un contorno amplio, contextualizado en una vida espiritual sana, previniéndoles y exhortándoles de los peligros del pecado, pero también llenándolos de la esperanza y las promesas que estaban escritas en la palabra de Dios y en la fe y, por supuesto, en la confianza que ya tenían ellos con Pablo. Vamos a regresarnos a Juan 10.
Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Perdón, el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y dice, las mías me conocen. Ellas verdaderamente conocían a Pablo. Es un reflejo verdaderamente de todo lo que nos enseña Jesucristo en sus propias palabras de lo que hacía por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros, claro, y el apóstol les dijo, yo daría la mía, pero Dios tenía otro propósito para el apóstol Pablo. No se echó para atrás, como decimos en México, no se rajó, no fue de que, pues lo digo en una carta, ¿no? Pero pues la realidad es que ni me quedé con ustedes, ¿no? Dios tenía un propósito evidentemente mucho mayor, y no porque sea menor el poner la vida por las ovejas, sino porque Pablo era un instrumento de grande bendición para muchísimas naciones. Pero él dice, los he amado tanto que hubiera dado mi vida, me hubiera quedado a habitar con ustedes y los hubiera pastoreado hasta mis últimos días. Exactamente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo jamás abandonó a su tierra. Jesucristo jamás abandonó a sus discípulos. Jesucristo jamás abandonó a sus apóstoles. Y tan es así que aún después de su ascensión, deja y llega el Espíritu Santo, que sigue siendo Dios mismo. Nunca se quedaron desamparados, sin pastor, como ovejas desbalagadas por los campos. Es tan maravilloso el ejemplo de Pablo, el pastor, según Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Ahora vamos a ver algo que es importante. Yo en muchas ocasiones, en diferentes aspectos y en diferentes temas, he hablado con personas que me han preguntado acerca de, pues, cómo he logrado llevar algunas situaciones de mi vida, seguramente como tú, cómo he atravesado por algunas pruebas, cómo he encontrado esperanza, fortaleza en el Señor. Es decir, en alguna consejería, por ejemplo, como bien podrías también darla tú, de acuerdo a tu experiencia en el Señor y de acuerdo a los caminos por los que el Espíritu Santo te ha llevado. Y yo algunas veces he comentado en diferentes áreas de mi vida cómo yo aprendí muchas cosas con el no ejemplo. ¿Me explico? Es decir, a veces entendemos, y por ejemplo la serie que te comentaba al inicio que estoy grabando, que se llama Jesús el Gran Ejemplo, pues son comportamientos, actitudes, palabras, propósitos de Jesucristo que siguen siendo muy actuales 2000 años después para mi persona, para tu persona, para el cuerpo de Cristo en general, y es un ejemplo a seguir. Pero la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas, nos enseña de tantos reyes que específicamente, dice la Escritura, hicieron lo malo delante de Dios. Y tú dices, ¿por qué si hacen lo malo delante de Dios? Están en su palabra, están en la Biblia, se les dedicó tiempo, el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que pusieran sus nombres y sus malas obras. ¿Para qué? Por lo mismo, porque hay muchas cosas que no son ejemplo a seguir, pero de lo que nosotros podemos aprender. Es decir, aprendemos de cómo no hacer las cosas. Y este tema, evidentemente, pues es un tema espinoso en cuanto a este tipo de ejemplos que nos deja el libro de Zacarías, hablando por supuesto, perdón, de Ezequiel, hablando por supuesto de los pastores. Acompáñame por favor al libro de Ezequiel en el capítulo 34. Y es un capítulo algo extenso, por supuesto, pero que nos enseña a nosotros lo que no es y por consiguiente cómo debe ser un pastor. Y esto con el sentido, primero, de que si tú eres un pastor o eres un líder,
o tienes ese ministerio entregado por el Espíritu Santo, tomes ejemplo de lo que no es debido hacer y de que si lo practicas, pues por supuesto, hay es dirección del Espíritu Santo para cambiar y transformar las cosas. De paso, nos va a servir para comparar cómo Pablo en esos 2 versículos se refiere a Tesalónica, cómo Jesucristo se describe a sí mismo como el buen pastor en Juan 10, y nosotros comprenderemos en su totalidad el pastorado. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Lo que te dije hace un momento, no lo dije yo, lo dice el Espíritu Santo y está establecido en la Escritura si tú eres pastor. Versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, no Bruno. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Jesucristo? Punto. Apacentaban a las ovejas, cuidaban del rebaño como ya lo vimos. 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Usan a la iglesia. Ni Jesús le sacó provecho a ninguno de sus discípulos ni pastores, de discípulos ni apóstoles, ni Pablo abusó de ninguno de los de Tesalónica. Y es el tema que vamos a tocar la siguiente semana, que va a ser maravilloso, no te lo pierdas, te voy a dar un spoiler. Dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, acuérdense ustedes hermanos de Tesalónica se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Pablo jamás vivió de ello, se puso a trabajar de día y de noche para que nadie gastara un solo peso en su manutención y en todas sus necesidades. Todo lo contrario, Pablo trabajaba y además pastoreaba. Y dice aquí el versículo 3 de Ezequiel 34, que estos pastores o pseudo pastores se alimentan de las iglesias, se alimentan y abusan de las iglesias. Ojo, paréntesis, es completamente bíblico que los pastores, los líderes, las personas que tienen a su cargo congregaciones por la voluntad de Dios, vivan bien del evangelio. Que no te duela a ti de que porque el pastor tiene un coche y tú andas en camión. Que no te duela a ti que porque ellos supuestamente, o lo digo entre comillas, no trabajan y tú sí. Tú no sabes todo lo que hay detrás de un llamado de pastorado y todo lo que el Señor Jesús va a demandar de cada uno de ellos. Si nos pusiéramos a estudiar verdaderamente la Escritura para saber la responsabilidad que tienen todos los líderes y pastores y las cuentas que el Señor Jesucristo les va a pedir como representantes de Él en la tierra, lo pensaríamos no una ni dos veces, sino más veces antes de decir ¿por qué viven? He visto cosas en Facebook que dicen, no le des tu dinero a los pastores, dáselos a los pobres, que los pastores trabajen. Es gente que no sabe de lo que habla. Obviamente, hay pastores que también tienen un trabajo secular. Obviamente, la economía de muchas congregaciones son muy pequeñitas, aún así cobijadas por el monumental amor de Dios. El amor de Dios cabe lo mismo en una congregación de 5 personas que en una de 60,000. Y el pastor, por supuesto, necesita un ingreso porque también tiene una familia que mantener y mantenerse a sí mismo. Paréntesis, pero no es un pastor lo que retrata el versículo 10. Dice el versículo 4, no fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada,
No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, ni fortaleciste a tus ovejas, ni curaste a la enferma, ni vendaste a la que tenía la pierna rota o el corazón lastimado. No las trajiste una vez más al redil si es que alguien se descarrió, ni buscaste a la perdida, sino que te enseñoreaste. Fuiste prepotente, fuiste arrogante, te le fuiste encima a esas pobres ovejas con dureza y con violencia. ¡Qué horror! Es todo lo contrario a lo que hizo el apóstol Pablo en el versículo 7, ¿te das cuenta? ¡Qué cosa tan terrible! Ahora, ¿por qué el Espíritu llevó a Ezequiel a escribir estas palabras? Porque dice el versículo 1, vino a mí, palabra de Dios, de Jehová, diciendo esto. Esto sucedía y lamentablemente 4000 años después sigue sucediendo. Qué triste, de verdad, que hagan todo lo contrario a lo que nos enseña Juan 10 y Primera de Tesalonicenses 2, 7. ¿Se perdió? Se perdió. Pecó, que se vaya. No la busco, no la restauro, no voy por ella, todo lo contrario, la maldigo todavía más. Le pongo cargas que no pueden ni siquiera sobrellevar, la lastimo, hiero más sus emociones, hiero más su corazón, no me interesa si ya se fue, cuando quiera pues que regrese. Eso no hace un pastor. Pablo nunca lo hizo, Jesús no lo hizo. Ojo, también esto no es como que de a fuerza, porque claro que va a haber ovejas que están débiles, que están enfermas, que tienen perniquebradas, es decir, con la pierna rota, descarriadas, perdidas, lastimadas. Claro que va a haber ovejas así y que no quieran saber nada del buen pastor. Eso es otra historia. Eso es responsabilidad de las ovejas. Pero teniendo el Espíritu Santo de Dios como lo tenía Pablo, Jesucristo hablando como Dios mismo es, tenía, por supuesto, que fortalecer al débil, curar al enfermo, vendar al quebrantado, traer al redil, a la oveja descarriada, buscar a la perdida. Nos olvidamos tantas veces de las personas que están quebrantadas, perdidas. Ya si no somos nosotros los pastores y nos estamos dando cuenta de lo que pasamos, ¿no es el mismo Espíritu el que vive en ti que en mí? Podemos orar por esas personas. Si Él es Dios, hace una obra tan grande que ningún hombre se la acredite. Mueve su corazón, inclínalo una vez más a ti, que regrese. No tiene que regresar a mi lugar de reunión, no tiene que regresar al lugar de reunión donde estaba antes. A lo mejor va a regresar en otra ciudad, en otro país, en otra congregación, pero no estás regresando a cuatro paredes, estás regresando al redil de Jesucristo. Versículo 5, y andan errantes por falta de pastor. Tan, tan. Es que no puede ser más claro. ¿Cómo Pablo jamás permitió que anduvieran errados? Pablo incluso cuando se dio cuenta que en la iglesia de Galacia estaban judaizando, estaban descarriándose y creyendo otros evangelios, Pablo les escribe una carta completa. Te animo y casi te reto a que te eches toda la carta a los Gálatas para que te des cuenta cómo Pablo no permitió que viéndolas descarriadas, que viéndolas errantes, no permitió que siguieran así, sino que les exhortó en amor, de una manera tierna, diciéndoles que eso no era lo que les convenía, todo lo contrario a lo que dice el versículo 5 de Ezequiel 34. Y andan errantes por falta de pastor. ¿Y qué dice? Léelo. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Presas. Están sin pastor la oveja. Allá ella. Claro, te repito, allá esa oveja, si la oveja no permite ser ayudada. Eso ya es responsabilidad de la oveja, pero la responsabilidad de los que somos de Cristo y que somos impulsados por el mismo Espíritu que impulsó a Pablo y a los apóstoles y que impulsa a tu pastor, que impulsa a todos nuestros líderes, es el de ir.
Dice versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien preguntase por ellas. ¡Qué lamentable! Es Dios hablando, ¿eh? No es tu pastor, no es el pastor Tencho, no es el pastor Feldespato, no es la pastora Kurchatovia, no. Es Dios hablando y describiendo dónde estaban sus ovejas y ninguno fue a buscarlas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, es decir, se hace o se dice porque yo lo digo. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Si tú que eres pastor y te gusta vivir de las ovejas, y pastor entre comillas, y no ejerces el ministerio de pastor, la promesa de Dios está en Ezequiel 34:10. Dios va a poner esas ovejas en un lugar donde sean pastoradas verdaderamente por Él, y a ti te va a quitar tu abusivo modo de vida. Péleate con el Señor. Versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo, no te necesita el Señor. Lo he dicho muchas veces, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios. Versículo 12, en añadidura a Juan 10, versículos 14 y 15. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en el medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las ribieras, en todos los lugares habitados del país. Así. El Señor va a poner esas ovejas donde el pastor pueda verdaderamente apacentarlas. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estarán sus aprisco. Allí dormirán en buen redil y sus pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Dice el versículo 15, yo apacentaré mis ovejas. 16, yo buscaré la perdida. 17, mas cuando vosotras ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Puedes leer todo el capítulo. Es la profecía contra los pastores de Israel. Y nada de esto, vamos a regresarnos, nada de esto tiene nada de parecido con lo que nos enseña Juan 10. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículos 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo, el pastor. Qué cosa tan maravillosa. El apóstol Pablo era Pablo también. Un maravilloso pastor, lleno del Espíritu Santo, con la ternura con la que Jesucristo también se acercó a ti y a mí. Es un gran ejemplo. Una vez más, Pablo dejándonos ejemplo en esta carta a los tesalonicenses. Tesalónica era una iglesia que merecía todas estas palabras y que por la voluntad y soberanía de Dios nos queda aún más claro por qué estas dos cartas
pertenecen al canon bíblico. Ve toda la sabiduría en 18 episodios que hemos tenido que nos han dado estos versículos. No es pasar la vista solamente, nos hemos dado cuenta de que Pablo era, sí, el gran león de Dios, el apóstol Pablo, el autor del más grande porcentaje del Nuevo Testamento. Pablo era un pastor, tenía el corazón del Señor. Pablo, el pastor. Jesús, el buen pastor. De donde tú y yo, todos nosotros, debemos de tomar ejemplo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres el buen pastor, Señor Jesús. Porque tú, Señor, has hecho de nosotros el pertenecer a tu redil, a tu iglesia, a tu cuerpo, Padre. Eres tan buen pastor, Señor, y en esta noche nosotros lo reconocemos, que, Señor, cuando nos hemos descarriado, tú nos devuelves, tú nos orientas, tú nos guías, tú nos traes de vuelta, Señor, por amor a nosotros, porque sabes lo que es mejor para nosotros. Si bien es cierto, nosotros tenemos muchas actividades en nuestra iglesia, tenemos muchas actividades en nuestra congregación, hacemos mucho en pro de expandir tu reino, Padre. Permite, Espíritu Santo, que jamás se nos olvide que nosotros somos ovejas del buen pastor y que nosotros hemos sido bendecidos con la autoridad también de Jesucristo y con tu Espíritu Santo, oh Dios. Te pedimos que pongas ese corazón que tenía Pablo como Señor, como ejemplo que tenía de Jesucristo de ser un pastor para todos aquellos a los que les compartía el Evangelio. Señor, que tengamos amor por la iglesia, que no solamente tengamos buenos amigos, buenos saludos, buenas convivencias, Señor, sino que verdaderamente nosotros actuemos como esos pastores, pues no somos nosotros, sino tu Espíritu Santo que nos lleva a amar de esa forma y a actuar de esa manera. Yo te pido, Padre, por todos nuestros pastores. En esta hora y en tu lugar, tú levanta las manos al cielo en señal de petición, de rendición al Señor y dile: Padre, te pido en esta hora por mi pastor, por mis pastores, por mis pastoras, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú les sigas dando fortaleza, sabiduría y dirección para que puedan seguir adelante con ese ministerio que tú has puesto en sus manos. Señor, yo no alcanzo a comprender lo difícil que debe de ser. Pero, Padre, para ti no hay ningún imposible y tú das la sabiduría suficiente para seguir adelante. Prospérales también, Señor, pues han puesto su vida como Pablo deseaba hacerlo por la iglesia de Tesalónica. Que ellos vivan, Señor, confiando en ti plenamente. Guíales, Padre, para que ellos puedan llevarnos, Señor, a ese redil, a esos caminos, a esa tierra donde fluye leche y miel, Padre, en tu palabra, para que puedan seguir bendiciéndonos. Te pedimos, Padre, por todos los pastores, Señor, que lamentablemente están equivocados y que han decidido y determinado en su vida vivir de las ovejas de una forma soberbia, de una forma, Señor, egoísta, que no agrada a tu corazón. Te pedimos, Padre, que tú inclines su corazón al arrepentimiento, porque Dios, como nos has enseñado de tu palabra en esa profecía en Ezequiel 34:5, Señor, las ovejas se han descarriado y están en peligro, pues no había pastores y no hay pastores. Que estos pastores, Señor, encuentren una vez más tu dirección. Señor, y si no han de arrepentirse, te pedimos por esas ovejas, que tú las lleves a las cimas de Israel, Padre, que vayas personalmente por ellas y las pongas en un lugar donde puedan reposar y comer pastos frescos. Te pedimos por todo tu cuerpo, Señor, por todos los pastores de este mundo. Fortaléceles, Espíritu Santo, llénalos en este momento de ti y de tu sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha sido de mucha bendición. Y bueno, antes de despedirnos, tengo un anuncio que darles. Espero que me pongan mucha atención y ahí en el Facebook me van siguiendo por si hay algo que deba cambiar o publicar, pero el lunes 13, que es el siguiente lunes, por cuestiones laborales, no puedo estar con ustedes para compartir el siguiente mensaje del episodio 19 de esta serie. Yo ya regreso tarde a casa, pues tengo un concierto y me va a ser imposible
pues compartir con ustedes. El siguiente lunes es lunes 20. Por fin y por muchas situaciones y razones que algunos conocen y otros no, pero que el Espíritu Santo se los revele, no, no es cierto. No voy a estar tampoco en la ciudad ni en el estado ese lunes, pues me voy con mi esposa a un viaje. Entonces, lunes 13 y lunes 20 no voy a poder compartir con ustedes. Ojo, posiblemente, si no comparto, que ya es un hecho, el lunes 13, pueda hacerlo el martes, pero yo también tengo un compromiso que necesito ver si puedo mover. Si es así, nos veríamos el martes 14 para el episodio 19. Yo se los hago saber en mi Facebook y en mi Instagram, etcétera, etcétera, para que estén al pendiente. El 20 sí va a ser imposible porque no regreso el 21, no regreso el 22, ni el 23. ¿Ok? Ahora, ojo, el 27, me parece que sí, el 27, es lunes 27, si no, ahí corríjanme, vamos a tener un mensaje especial de fin de año, le vamos a poner una pausa, ya sea al episodio 20, 19 o al episodio 20, dependiendo de lo que suceda el 14. Pero el 27 vamos a tener un mensaje especial de fin de año. Se los comento desde ahorita para que estén listos, para que inviten a mucha gente. Vamos a tratar de hacer que muchos vean este mensaje que va a traer no solo agradecimiento por lo que ha dejado este año, sino por la esperanza y la expectativa de un 2022 lleno de la presencia del Señor. Así que les repito, el lunes 13 no hay estudio. Yo confirmo si lo hacemos el 14, el lunes 20 definitivamente no hay estudio y el 27 es un mensaje especial de fin de año. Y bueno, saludos a todos los que se conectaron, Pau, Mari Salas, mi querido Luis, que estén muy bien todos, que Dios les bendiga y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho.